Hello, my name is Mariana Jaramillo and my seminary is Peptinucleic acid restore colistin susceptibility through modulation of MCR1 expression in Escherichia coli. Colistin. Colistin is a cyclic polypeptide belonging to the group of polymyxins, which due to its properties have the capacity to alter the permeability of the wall of sensitive gram-negative bacteria, which have an external layer made up of lipopolysaccharide. MCR1 is a gene-conferred plasmid mediator resistant to colistin. The gene is found in no less than 10 species of the Enterobacteria, Escherichia coli, Salmonella, and others. The mechanism of resistance of the MCR gene is to phosphatidyl etanolamina transferase. Objective: to evaluate the association among promoter sequences variation, MCR1 expression, host factors, and levels of colistin resistance, and to propose antisense agents such as peptidonucleic acids, targeting MCR1 as a tool to restore colistin susceptibility through modulation of MCR1 expression in Escherichia coli. El primer método que encontramos en esta investigación es la CMI. La CMI o concentración mínima inhibitoria es la concentración más baja de antibiótico que se da en microgramos por mililitro para inhibir una cepa bacteriana. Esta se clasifica en tres: sensible, intermedia o resistente. En esta investigación utilizamos la técnica de CMI para ver cuál es la concentración mínima inhibitoria de la colistina en las cepas de Escherichia coli. El segundo método que encontramos es la PCR cuantitativa en tiempo real. Esto es una técnica que está basada en la amplificación de una cadena específica y se conoce como en tiempo real debido a que mientras se hace la amplificación se hace la cuantificación de la secuencia. En la investigación se utilizó esta técnica para aislar completamente el ARN de las cepas WT y de hormigas transformadoras. Ese ARN se transcribió a ADN complementario después de extraer el genoma y el gen MCR1 se normalizó en el gen 16S del ARN ribosomal. Luego tenemos el método de construcción del plásmido. Esta es una técnica utilizada en la biología molecular para realizar copias de un fragmento de ADN, como un gen. En la investigación se hizo un ADN recombinante, que es tomar varios fragmentos de material genético para darle una cualidad al Escherichia coli. En este caso, la cualidad es la expresión del MCR1. Entonces, ¿qué hicieron? Por medio de la PCR tomaron varios fragmentos del gen MCR1 y luego, por un proceso de purificación, lo insertaron o lo adjuntaron al Escherichia coli. Por último, encontramos el Western blot, que es una técnica analítica para identificar proteínas específicas de una determinada muestra. En esta investigación se utilizó esta técnica para ver la expresión del MCR1. Vamos a observar el nivel de expresión, o sea, de transcripción del gen MCR1, y acá encontramos las cepas WT, que es E1, E2, E3, E4 y E5. Podemos observar que en la cepa en donde hay menos transcripción de este gen es en la E3 y en donde hay una mayor transcripción es en la E1 y en la E5. Ya luego lo relacionamos con el Western blot, que vamos a encontrar la expresión del MCR1 y el GAPDH es un gen que lo utilizamos de control porque es un gen universal. Entonces vamos a encontrar que en las cepas E2 y E3 hay una menor expresión del MCR1 debido a que hay una menor transcripción del mismo. Pero en cambio, en las cepas E1, E4 y E5 vamos a ver una mayor expresión por lo mismo, porque hay una mayor transcripción. Esto nos da un indicio de cuánto va a ser la concentración mínima inhibitoria que tenemos que utilizar de colistina para inhibir la proliferación de la cepa. En la investigación se cogió
copias de la longitud completa del gen MCR1, incluyendo la secuencia promotora, y se convirtió en un plásmido de bajo número de copias. Y ya luego este se le transfirió al E. coli y generó la cepa TE1, TE2, TE3, TE4 y TE5. Y ya luego con la PCR y con el Western blot se vio el nivel de transcripción y de expresión del gen MCR1. Entonces aquí pasa lo mismo. Encontramos que en la cepa en donde se ve la menor transcripción es en el TE3, que vamos a ver ya luego en el Western blot que va a tener menos expresión del gen MCR1. Ya luego en las cepas en donde vemos una mayor transcripción es en la TE1 y en la TE5, y por ende vamos a encontrar una mayor expresión en el gen MCR1. Vamos estas dos tablas. La primera encontramos cuál es el cambio en la secuencia cuando hay una expresión del MCR1. Entonces vemos que es el AG-TAG y el ATG. Ya luego estos otros son de unos estudios anteriores a esta investigación. Luego vemos en estos tres Western blot que en la investigación se crearon tres tipos diferentes de PNA: el NC, el 1 y el 2. El PNA es lo que se utilizó en el estudio para inhibir la expresión del MCR1 y así para que no haya resistencia a la colistina. Entonces vemos que mientras en el PNA1 en una concentración de 2 microgramos casi que se inhibe completamente la expresión del MCR1, pero cuando lo ponemos en 4 microgramos se inhibe completamente la expresión del gen, lo que hace que la cepa ya no sea resistente a la colistina. En comparación de la PNA1, vemos que la PNA-NC y la PNA2 en sus concentraciones en microgramos no va a haber una mayor inhibición de la expresión del MCR1, como lo podemos analizar acá. Lo que da como conclusión que el PNA que se utilizó y que es más efectivo para inhibir la expresión del MCR1 es el PNA1. En esta última gráfica, en la investigación se quiso ver si el PNA1 en una concentración de 4 microgramos también tenía efecto en otras cepas de Escherichia coli con MCR1 positivo. Entonces, se tomó la colistina aparte y la PNA1 combinado con colistina. Podemos ver que cuando la colistina actúa sola en las cepas, puede alcanzar una concentración mínima inhibitoria de 16 miligramos por litro. En cambio, si esta es combinada con los 4 microgramos de la PNA1, podemos ver que se necesita una concentración mínima inhibitoria más baja. Discussion. A report showed that variation of the MCR1 promoter significantly affected the promoter activity and expression of MCR1, but that expression of MCR1 did not correlate with colistin resistance level in E. coli and Klebsiella. This does not agree with the study because it was concluded that the variation of the promoters of the MCR1 together with the host could affect the promoter's activity, the level of MCR1, and colistin CMI. Another study showed that promoter activity and colistin resistance levels were determined by variation of the MCR1 promoter in E. coli. This is consistent with the study. A variation in the promoter determines the expression of MCR1 in the E. coli strains, which generates the level of resistance to colistin. Conclusions. The study noted the importance of MIC in determining which type of antibiotic is most effective in inhibiting the proliferation of bacterial strain, which will increase the chance of success of treatment. In addition, to combat the resistance that certain
bacteria and generating to certain medicines. Once again, we see how E. coli lends itself as a model of organisms in laboratory tests because thanks to its growth rate, few nutritional requirements, and its highly flexible genome, is very useful for getting new research in the field of molecular and genetic biology. And finally, because of their ability to reproduce independently of DNA, plasmids have been a staple of the evolution of bacteria and therefore have a key role in the spread of antibiotic resistant genes.